Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que más podemos observar cuando estamos en este periodo específico del año, en el cual recientemente termina un año y ya iniciamos otro, son expresiones muy frecuentes de agradecimiento. Y es muy común, pues muchos dan despedida al año que pasó y comienzan a agradecer por este nuevo año. Y es un nuevo año, entonces parece que los planes se renuevan, las proyecciones cambian y crece en las personas esa fe de que este año sí va a ser el bueno, sí van a obtener aquellas cosas que quieren. Por eso siempre vemos cuando inicia este nuevo año esas expresiones de agradecimiento, incluso manifestaciones en oración. Podemos entonces incluso decir de que este periodo es uno de los meses más espirituales, pues muchos recuerdan al Señor en estos tiempos y comienzan a pedir y dar gracia. Pero ¿qué pasa el resto del año? Cuando ya se enfrentan en el día a día, el mes a mes, y de alguna u otra forma tal vez las cosas no se están dando como esperamos. ¿Qué pasa? Dejamos de agradecer, nos alejamos ya de la oración. Deseo que echemos una mirada, mis hermanos, a nuestro texto que hemos tomado como base, Efesios capítulo 5, versículo 20. Le pido que lo tenga allí, ya que vamos a estar acudiendo a él repetidamente. Y veamos en él cómo la Escritura nos presenta como cristianos razones de sobra para que tú y yo seamos agradecidos, no solamente en estos tiempos, no solamente cuando nos pasan cosas buenas, sino en todo momento. Pero antes de entrar de lleno a este texto, vamos a recordar un poco, ya que es menester tener presente de qué viene hablándonos el apóstol Pablo. ¿Qué le viene presentando ello a la iglesia de Éfeso en los capítulos anteriores? Veamos un poco el contexto. El apóstol Pablo continúa tratando el tema que inició en el capítulo anterior, el capítulo 4. Si echa una mirada a este capítulo, se va a dar cuenta que lo que está tratando de señalar es cómo el cristiano debe ser distinto. Un cristiano debe distinguirse de aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, de un impío, y no debe vivir como tales personas que pertenecen al mundo. Aquellos que no conocen a Dios viven según las cosas de este mundo, pero el creyente debe vivir en pos de ese Dios en el cual ahora cree. Los cristianos debemos ser diferentes, ya que hemos sido transformados por su gracia. Tenemos la luz de su palabra y ahora debemos entonces actuar en consecuencia a esa palabra que fue la que nos trajo ahora a la luz. ¿Y qué es entonces lo que se pide de nosotros? Que le imitemos a Él. Por eso inicia el capítulo 5, después de presentar entonces cómo somos diferentes, la responsabilidad que tenemos, y es ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora perteneces a una familia, te consideras un hijo de Dios ahora, la invitación es a que lo imites. Actúa en pos de aquel que has señalado como tu Padre. Ahora, ¿qué significa esto? Andar en amor, como lo expresa en el versículo 2. Vivir como hijos de luz, como lo expresa en este versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. Andar en sabiduría, como lo presentó en el versículo 15. Pero ¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Por qué un cristiano, siendo imitador de Cristo,
¿Cómo es que puede andar en amor, andar en luz, vivir en sabiduría? La razón es simple. Pablo dice que estamos llenos del Espíritu Santo y es ese Espíritu que ahora habita en nosotros el que nos permite andar en amor, ser luz, ir hacia la luz, dejando atrás la tiniebla en la que estábamos y sobre todo actuando con sabiduría. El versículo 18, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este versículo nos marca un contraste, se nos da una restricción y es no embriagarnos con vino, ser llenos de el alcohol. Y la exhortación es a que en vez de llenarte de alcohol, seas lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué tendrá que ver? Pensará usted, pero realmente es muy similar. Y por eso cabe muy bien el contraste que hace el apóstol Pablo. Al hablar de ser llenos, muchas veces es descrito en la Escritura como ser controlados. Una persona llena es una persona que habita en él tal emoción que lo invita a actuar conforme a ella. Una emoción a tal punto que lo controla. Podemos pensar entonces en una persona llena de temor, es una persona que es controlada por el miedo. Igual que una persona llena de odio va a ser controlada por esa rabia que siente. Ahora, ¿cuál va a ser el actuar? Va a ser movido a eso que está presentando, a ese odio. Y no es lo mismo tener odio que actuar conforme a ese odio. Ahora entendemos el contraste que nos describe Pablo. Una persona llena de alcohol, una persona embriagada, es una persona que va a estar controlada en todo momento. ¿Por quién? Por el alcohol. Es decir, no va a tener control de su cuerpo, sino que va a ser controlado por el estado que tiene, el estado de embriaguez. Ahora él te dice, en vez de llenar tu cuerpo de alcohol, que no vas a poder controlarlo, que te vas a dejar llevar por las emociones, llénate del Espíritu Santo, que seas controlado por el Espíritu Santo, que sea Él entonces quien conduzca tu cuerpo. Ahora sí entendemos el contraste que presenta Pablo. El Espíritu también es quien nos mueve ahora entonces a mostrar ese amor que Él describe, a mostrarnos con sabiduría. Es este Espíritu quien nos va a permitir imitar a Cristo. Muchas personas entran en un trance emocional o un comportamiento exagerado y en esto quiero ser cuidadoso, ya que en el día de hoy se ha perturbado tanto este concepto de ser lleno de Espíritu Santo que lo asocian a manifestaciones exageradas, extravagantes, incluso extrasensoriales, donde dice que ser lleno del Espíritu Santo es hablar una lengua distinta, presentar movimientos involuntarios. No estoy haciendo referencia a eso y quiero ser claro. La llenura del Espíritu Santo no se manifiesta de ese modo, sino más bien podemos evidenciar esta llenura como un carácter piadoso. Y tiene sentido entonces aún más el contraste que hace Pablo. Si él me está hablando de no llenarnos de alcohol, porque no vamos a poder controlar el cuerpo, ¿cómo puedo decir yo si siendo lleno del Espíritu voy a realizar movimientos que no controlo o hablar una lengua que no solo no entiendo, sino que no controlo? No es una manifestación del Espíritu Santo. Por el contrario, ser lleno del Espíritu Santo habla es de tener un carácter piadoso, autocontrolado, una vida fructífera. En la Biblia se asocia la plenitud del Espíritu con rasgos de carácter piadoso, no con temblor o sensación de fuego, con piedad.
Esta llenura del Espíritu lo moverá a una adoración gozosa, como lo presenta el versículo 19. Pero también esta llenura lo moverá a ser agradecido. Y es lo que presenta ya el versículo 20. Por cuanto la palabra de Dios gobierna nuestro corazón, permea entonces nuestro pensamiento y seremos movidos en todo momento a dar gracias. Y es este entonces el tema que estaremos viendo esta mañana, rogando al Señor que pueda guiarnos con sabiduría para un correcto entendimiento de su palabra. Vamos a estar viendo esta exposición que lleva por título Un llamado a la gratitud. Un llamado a la gratitud. Ya entendemos entonces el contexto de qué viene hablándonos Pablo. Nos presenta como cristianos, como distintos del mundo, ya que tenemos algo especial y es que tenemos al Espíritu Santo. Y es este Espíritu que nos mueve a tener este carácter piadoso, que nos mueve a tener amor, que nos mueve a actuar en sabiduría. Y es este Espíritu que ahora nos llama también a ser agradecidos. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto vamos a ver solamente dos puntos, y es el llamado que se nos hace en sí mismo, y segundo, las razones por las cuales debemos atender a este llamado. Primero, ¿cuál es el llamado? Y segundo, las razones por las cuales debemos atender este llamado. Y bien, cuando leemos el texto base, Efesios 5:20, las palabras que resaltan son siempre y por todo, dando siempre gracias por todo. Y debemos subrayarlas, puesto que hemos hecho de la gratitud una oración. Y esto es realmente totalmente alejado de lo que es la gratitud. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. El apóstol Pablo marca la diferencia que hay entre orar y entre ser agradecidos. No puedo entonces yo pensar que por el hecho de orar estoy mostrando mi gratitud ya a Dios. No. De alguna manera, para muchos de nosotros, la gratitud es expresada en las oraciones que hacemos. Incluso iniciamos el día dando gracias al Señor por un nuevo día. Cada vez que vamos a la mesa, damos gracias por los alimentos. Incluso durante la noche, al ir a la cama, damos gracias porque logramos tener un buen día por la noche que llegó. Damos gracias porque vamos al trabajo. Y esto sucede cada día y creemos que ser agradecidos es simplemente eso, hacer de nuestro día una rutina. Ya tengo que dar gracias en la mañana, tengo que dar gracias cada vez que coma, tengo que dar gracias al acostarme. Hago lo mismo todos los días y puedo decir que soy una persona completamente agradecida con el Señor, pero no es así. Esto solo significa que has hecho de la oración algo rutinario, algo como parte de tu vida, y no es más que eso, una rutina. El texto entonces en Filipenses no nos habla de oraciones, sino de acciones de gracias. No se queda corto al presentarnos solo como un clamor de agradecimiento, sino que debemos mostrar a través de nuestras acciones que realmente hay en nosotros un corazón agradecido. No se trata entonces de tener pequeños momentos en los que recordamos que Dios hizo algo por nosotros y debemos agradecer, sino que se trata de todo un día con un corazón agradecido. Hay que reconocer en todo momento cómo Dios cuida de nosotros. No se trata de apartar un minuto
para reconocer que dependes de Dios cuando todo tu día mostraste algo completamente diferente? Quizás tu día fue de una manera distinta. Iniciaste la mañana afanado porque ibas tarde al trabajo, tuviste inconvenientes con los compañeros, mostraste una actitud de ira con algunos, no estuviste satisfecho por algunas cosas, pasaste amargándote por todo el transcurrir de la tarde, pero llegas en la noche a la casa y dices, Dios, gracias por esta noche. Estás mostrando algo completamente distinto y no se trata de eso. Viviste según tu voluntad, quejándote por lo que te falta. Llegas a la casa, liberas ese mal genio solo con decir, Dios, gracias. No, mi hermano, la gratitud no hace parte de tu vida. Las palabras son en todo, por todo, por todo. No dice por las cosas buenas que te pasen, dad gracias. En los momentos buenos que tengas, da gracias. No, en todo, por todo, con acciones de gracias. Y si vamos mucho más allá, la carta a los Colosenses, notemos cómo lo describe el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 15. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios nos llama a ser agradecidos. Entonces ya no solamente nos habla de acciones de gracia, sino que nuestro ser debe ser en todo momento agradecido. La gratitud no es algo entonces solamente que hacemos, sino lo que somos. Sed agradecidos. No pensemos que la Biblia nos llama a tener pequeñas expresiones de gratitud a Dios, de hacer, de dar, de reconocer, de decir. La gratitud debe ser en todo momento nuestro estilo de vida. Recuerde que al inicio describíamos cómo somos diferentes los cristianos de aquellos que no tienen a Dios en su corazón. En ellos, mi hermano, es normal la ingratitud. En ellos es normal que actúen de esa manera. En el retrato que hace Pablo a los romanos del hombre impío, menciona que una de las condiciones que éste tiene y que le hace merecedor de la ira que manifiesta, ¿cuál es? La ingratitud. Una de las características del hombre impío y que lo hace entonces merecedor de la ira divina es la ingratitud. Noten Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Mi hermano, lo que condena el día de hoy al impío no es solamente que no reconozca a Dios, sino que no agradece. También encontramos en la Escritura un retrato del mismo hombre sin Dios en los postreros tiempos. Este era el hombre antes. Ahora, incluso en los postreros tiempos se describe de esta misma forma. Y note cuáles son las características. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Habla entonces de la ingratitud, una característica del hombre sin Dios.
Habla de la ingratitud de un estilo de vida del hombre impío. Se nos llama entonces ahora a nosotros a ser todo lo contrario, agradecidos, pero debemos serlo en todo momento, siempre dar gracias por todo, que la gratitud sea también nuestro estilo de vida. De la misma forma que la ingratitud es la que hoy condena al impío, nuestra gratitud debe ser lo que exalta nuestro amor por la obra divina. Piense por un momento y lo llevo a pensar siguiendo el contexto de la carta. La situación que estaba viviendo Pablo en esos momentos, él estaba encarcelado y en ese momento de aflicción, desde la incomodidad de una prisión, sin saber si iba a salir vivo o muerto de ese lugar, él le dice a los efesios: sean agradecidos siempre, den gracias por todo. Pero Pablo, mira la condición en la que estás preso, no sabes qué va a hacer de ti. ¿Cómo nos pide que demos gracias en todo momento? Pero muestra algo más, y es que esta gratitud es dirigida en todo momento al Padre. Se nos llama a ser agradecidos en todo y por todo, y que esta gratitud sea dirigida al Padre. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Mi hermano, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él entonces debe ser toda la gloria, a Él es toda la honra, a Él es toda nuestra gratitud. Es al Dios y Padre Celestial quien debemos dar gracias. Y todo es posible solamente en los méritos de Cristo, termina diciendo Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es por Cristo que ahora nosotros conocemos lo que somos. Es por Cristo quien conocemos lo que Él hizo por nosotros. Es por esta obra que debe estar en nuestro corazón ese carácter de agradecimiento. Si hoy podemos elevar nuestra gratitud a Dios, gozar de cada una de sus bendiciones, es solamente por los méritos de Cristo. Y a esto los quiero llevar. ¿A quién le damos gracias? Y es triste que en muchas ocasiones mostramos más gratitud hacia los hombres que hacia el mismo Dios. Agradecemos más por el hombre que nos dio el trabajo cuando más lo necesitábamos, que a ese Dios que encaminó su providencia para que eso se diera. Así que cada vez que oras, que des gracias a Dios, recuerda que es a Él quien debes darle gracia. Damos gracias al Padre y por los medios de Cristo, solamente por los méritos de Él. Sé que muchas veces en su vida se preguntó por qué cada vez que ora terminan en el nombre de Cristo o con la frase por medio de Cristo. No es porque esa sea una estrofa más de la oración, no es porque haga parte de un rezo, no es por tradición cristiana, ni porque es algo que garantice que se va a escuchar la oración. Si no dices eso, no te van a escuchar. No, damos gracias con la conciencia de que si no fuera por Él, no estuvieras ni siquiera hoy clamando a Abba Padre. Es por esto que se hace esta expresión, porque entendemos que si podemos orar al Señor, dar gracias al Padre, es porque por los méritos de Cristo podemos tener nuevamente comunión con Él. Porque recuerde, un Dios santo jamás podría tener contacto con un ser pecador. Pero ahora Cristo es el quien se coloca en medio de nosotros, y es a través de la justicia de Él que podemos clamar a Dios.
Y es maravilloso cómo se muestra entonces la Trinidad en algo tan simple como la gratitud, como el dar gracias, incluso a veces tenido como innecesario. Recuerde que si en nosotros está esa voluntad de dar gracias, es porque estamos llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos controla ahora a dar gracias. Y le damos gracias al Padre. Y si podemos dar gracias al Padre es por los méritos de Cristo. En algo tan sencillo como la gratitud, vemos tanta majestad como lo es la Trinidad reunida. Y ahora entendemos por qué el impío no puede hacer esto. Ellos no conocieron a Dios, no conocen la majestad de Dios, no conocen lo que Dios ha hecho. Por eso no tienen motivo para darle gracias. Pero tú que conoces la palabra de Dios, tú que sabes lo que Cristo hizo por ti, tú que conoces cuál era tu condición y en qué posición estás ahora, tú tienes muchas razones para dar gracias. Y es este precisamente el segundo punto, el que quiero que pasemos, y son las razones para ser agradecidos, las razones para cumplir este llamado. Recuerda, el primer punto fue un llamado que se nos hace a ser agradecidos en todo momento y por todo lo que pase. Y que este agradecimiento va dirigido al Padre por los méritos de Cristo y gracias al Espíritu Santo que está en nosotros. Pero pasemos entonces al segundo punto y son las razones para ser agradecidos. Y quiero iniciar con una, y es que fuimos adoptados. Fuimos adoptados. Romanos capítulo 8, versículo 15 al versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Leamos este texto. Leo para ustedes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mi hermano, nuestra condición anterior era de muerte. Estábamos muertos en un espíritu de esclavitud, que éramos entonces controlados por el temor, controlados por el miedo, pero ahora no es ese el espíritu que poseemos. Éramos arrastrados por la corriente de este mundo, por naturaleza éramos hijos de ira, pero cuán misericordioso es Dios y hoy lo que tiempos atrás eran enemigos, ahora son considerados hijos. Gozamos ahora de una nueva vida en Cristo. Y no solo eso, una nueva posición. Somos coherederos con Cristo. Cuán agradecidos debemos ser, mis hermanos, que de un esclavo pasamos a ser coheredero, de tener una posición inferior. Ahora estamos sentados en la mesa con el Padre, hechos coheredero con el Hijo. La conciencia de nuestra relación con Dios debe llevarnos a vivir en gratitud. Y esto no por unas horas, no solamente al momento de orar, no en las expresiones públicas, pues como el privilegio que Dios nos ha otorgado es eterno, también nuestra gratitud debe ser eterna. En todo momento, así también debe ser nuestra gratitud, porque Dios no te salva por momentos.
Dios no te salva en esas ocasiones en las que estás propensa a caer. Cristo no muere por ti solamente cuando estás expuesto al pecado, porque si fuera así, pobre, porque tendría que morir más de 1000 veces. De la misma forma como Él murió una sola vez y para siempre, nuestra gratitud debe ser en todo momento y para siempre. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Note cómo lo presenta Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. No podemos gozar de una condición mejor que esta. El Dios eterno en su Hijo Jesucristo y en su obra nos ha adoptado. Un niño vive confiado en todo momento por el hecho de saber que su padre le cuida, que su padre le ama, que su padre le provee. Basta que dure un solo día sin ir a casa para que él sienta ese temor porque está descubierto. Pero se nos ha entregado a nosotros una promesa y es que Él va a estar con nosotros en todo momento. ¿Acaso nuestro Padre Celestial deja de serlos porque nos enseñe ahora con pruebas, porque nos disciplina? No, Él es nuestro Padre y como Padre también debe ejercer disciplina. Y la Escritura nos presenta que al que se ama se disciplina. Por el contrario, siéntete mal, preocúpate cuando no sientas la disciplina de Dios. Quiere decir que te entregaron a tu propia circunstancia, fuiste entregado a tu propio actuar. Pero si sientes en todo momento ese temor por desobedecer, ese arrepentimiento al no cumplir la voluntad de Dios, es porque eres hijo de Dios y estás siendo disciplinados. Por ello, seamos agradecidos, aún por esos momentos de temor, aún por esos momentos de aflicción. Cristo nos invitó a los creyentes a dirigirnos a Dios como Padre nuestro. Recuerde cuando los discípulos se acercan a Él, le dice, enséñanos a orar. Lo primero que les dice es, inicia la oración, Padre nuestro. Pues lo que Él obtuvo para nosotros fue esto, una adopción. Somos hijos de Dios y la razón es porque ahora somos de Cristo. Y es menester entender la relación que hay entre el Padre y el Hijo, pero también la relación entre Cristo y los creyentes. Cristo nos compró a través de su sangre. Él justificó a cada uno de los creyentes. Somos ahora adoptados, pertenecemos a Cristo. Es decir, que estamos junto a Él, somos en Él. No que estamos acompañándolo a Él, porque eso nos haría hermanitos de Cristo. No, sino como Cristo es el Hijo del Padre y nosotros estamos unidos a Cristo, ahora también entonces somos vistos como hijos también. Por eso dice, y ustedes como hijos también son coherederos de esa promesa. Esa promesa es entregada a Cristo, quien es el Hijo, es el heredero. Ahora, ustedes por estar unidos a Él, también eso lo hace coherederos. También eso lo hace mis hijos. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Note cómo lo presenta Pablo. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Mi hermano, es para esto que todas las cosas ayudan a bien, para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Todo lo que Él permita en nuestras vidas, sean momentos de alegría o de dolor, de abundancia o de escasez, de compañía o de soledad, todas las cosas de salud o enfermedad, todo obra para bien. En todas vemos la mano tierna de nuestro Padre. ¿O acaso en esos momentos de aflicción dejará de ser nuestro Padre? Pero cuando venga la calma, ¿vuelve a ser otra vez nuestro Padre? No, mi hermano. Este texto es muy utilizado. Todo obra para bien. Pero se ha tergiversado tanto que creemos que es todas las cosas buenas ayudan a bien. No. Todo, tanto lo bueno como lo malo, todo obrará para bien. No se te exime de las aflicciones por ser hijo de Dios, sino que el resultado, al ser hijo de Dios, obrará para bien, es lo que te están diciendo. Como hijos de Dios, como adoptados de Dios, debemos ser agradecidos. Y creo que con esta ya tendríamos razón suficiente para vivir toda una vida dando gracias al Señor. Nada más por el hecho de ahora pertenecer a esa familia, de poder ser adoptados como hijos. Sin embargo, se nos dan en la Escritura otra razón. Si esa no le bastó, tiene otra razón por la cual debe ser agradecido, y es que somos guardados. Somos guardados. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Mi hermano, estamos frente a la teología de la salvación presentada por Pedro. Él dice que por la misericordia de Dios nacemos de nuevo, que recibimos una herencia como nuevas criaturas y que somos guardados por el poder de Dios para alcanzar aquello que se nos ha prometido. Muchos teólogos o maestros del día de hoy catalogan este versículo como la teología de Pedro, porque en ella resume todo un proceso de salvación. Y lo importante es que llega hasta los postreros tiempos, mostrando a el creyente como guardado. Es decir, eres salvado de esa condición que antes tenías. Se te promete ahora que gozarás de una herencia, algo incorruptible, algo que no acabará, algo que va a estar allí. Pero se te da otra promesa. Es que esta herencia no es solamente para los que lleguen a la eternidad. O no te dice para los que lleguen vivos hasta el día que Cristo venga. No. Se te promete algo más, y es que serás guardado para que tú puedas disfrutar de esa herencia que se te entregará en los postreros tiempos. ¿Cómo? No sabemos. Pero lo que es seguro es que la tendrás. Serás guardado hasta ese día que se manifieste, guardados por el poder de Dios para alcanzar aquello que se nos ha prometido.
En otras palabras, Pedro nos dice que no solo se nos hace hijo, sino que por el poder de Dios, Él nos preserva, nos protege en esa condición de hijo hasta llegar a la gloria que se nos da por Cristo. Podemos vivir muchas inseguridades de este lado de la eternidad. Incluso las podrá tener. Y vemos que desde la iglesia primitiva se ha mostrado estas grandes dificultades en los que los cristianos tenían que entregar su vida. Y ellos murieron confiados de que serán guardados hasta este tiempo en el que se ha manifestado Cristo. Estaban seguros del cuidado de Dios. Incluso Pablo dice que él no sabe si vivir o morir, no sabe qué es mejor. A él no le importaba morir porque ya estaba seguro de que sería guardado hasta esa promesa que se le había entregado. Por eso ve la muerte como ganancia. Bueno, no sufro más y ya nada más me dedico a esperar eso que se me prometió. Podemos vivir mucho de este lado de la eternidad, pero Dios nos protegerá hasta que gocemos de esa herencia que nos prometió. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice Juan. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que realmente se nos ha prometido. La protección de Cristo sobre nuestra vida debe alimentar nuestro sentido de gratitud. Con luchas, con tropiezos, sí, con dificultades, pero seguimos siendo hijos de Dios. Seguimos siendo cuidados por nuestro Padre. Por eso debemos ser agradecidos. Tenemos una razón más para dar gracias. El salmista inspirado habló de esto en ese conocido Salmo 23, que muchos hasta los tienen dentro de sus hogares, pero realmente viven lo que expresa el salmista allí. Salmo 23, versículo 1 al versículo 6. Note esto maravilloso. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia con amor, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas palabras describen la travesía de un pastor al guiar a su rebaño, llevándolo de un lugar hasta la seguridad de su redil. Es lo mismo que pasa en el creyente siendo guiado por su Padre hasta eso que le prometió. No dice que será un camino tranquilo. Andaremos en valles de sombras de muerte. Tendremos en todo momento rondando la enfermedad, pero no debemos temer, porque como sea, vamos a llegar hasta allá. Seremos guardados hasta ese momento. El salmista dice que Dios hará que nada le falte, y este nada debe entenderse como lo vital para ser oveja. Cuando dice que nada me falte, no es que vas a tener todo momento comida en tu casa, que siempre tendrás trabajo, que siempre estarás con dinero. Nada vital que necesites te faltará. Todo el aliento necesario lo tendrás. La guía va a estar ahí en ese peregrinar hacia la casa del Padre. El cuidado
frente a los enemigos que pretendan hacerte daño, también estará. Nada te arrebatará de su mano. Incluso, mire que presenta la disciplina necesaria, como lo expresábamos. No por ser hijos de Dios estamos exentos de disciplina. No, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si en algún momento necesitas ser disciplinado, también estarán allí. Es necesario el consuelo en las aflicciones, la segura llegada a estar en la presencia del Padre es lo que nos debe motivar entonces para dar gracias. Somos adoptados, somos guardados, pero tenemos algo más y es que tenemos paz para con Dios. Este es otro motivo para dar gracias. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Efesios 2, del 14 al 16. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La palabra paz viene del hebreo shalom, que en griego es eirene. Eirene. La palabra shalom significa completo o entero. Puede transmitir la idea de una piedra o una pared que se encuentra completa. No tiene ningún espacio vacío, no tiene ninguna grieta, sino que es sólida como una fortificación. También podemos encontrar la palabra shalom como verbo y esta hace referencia a restaurar. Traer shalom, por ejemplo, quiere decir hacer que algo sea completo. Mi hermano, gracias a la obra de Cristo, nosotros pudimos reconciliarnos con Dios y estar completo. Solo de esa manera podemos obtener paz. De hecho, ese es nuestro estado ahora, de paz. ¿Cómo no estar agradecidos? Dice, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. La obra que hizo Cristo, mi hermano, es que te reconstruyó, te hizo un ser completo. Antes estabas lleno de grietas, andabas en este mundo, pero no tenías lo necesario para estar completo. Ahora tienes a Cristo. Él trajo shalom a ti, te reconstruyó. Por eso es que ahora gozas de una paz, no porque vas a vivir en todo momento en tranquilidad, no, sino porque estás seguro de que si tienes a Cristo ya no necesitas más nada. La raíz de la separación de Dios y el hombre fue el pecado. Y la raíz de la restitución, la raíz de nuestra paz es Cristo y su obra en la cruz. Recuerde que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra injusticia e impiedad nos hacía merecedor de la justa ira de Dios. Pero cuán misericordioso es el Señor, que en su gran amor somos declarados justos gracias a la perfecta obediencia a la ley que tuvo Cristo. Ahora se nos imputa esa justicia, rompiendo todo aquello que nos separaba de Dios. Ese hueco que había en la pared que nos separaba, ahora es reconstruido. Ahora estamos nuevamente completos. Obtuvimos paz de esta manera para con Dios.
como lo expresa el mismo Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, solo a través de Cristo estamos completos. Solo en Cristo tenemos paz. Y es esta la razón por la cual aún en el Antiguo Testamento ya se le daba este título a Cristo. Recuerde cuando el profeta Isaías anuncia la llegada de ese que sería enviado de Dios. Dice, y su nombre será sabio consejero, príncipe de paz. Es porque ese que se anunciaba era el que restauraría nuestras vidas y nos llevaría a tener paz para con Dios. En el Antiguo Testamento encontramos que si una persona dañaba el campo de su vecino o mataba a algún animal de él, éste debía restituirlo, darle dinero o darle de sus animales para poder completar su rebaño. Ahora, en el caso de la relación con Dios y el hombre peca contra Dios, el hombre desobedece su orden, este es expulsado de la presencia de Dios, pierde el estado en el que se encontraba. Ahora, para él poder restaurar su vida, debía, como en el Antiguo Testamento, pagar o devolver. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no teníamos nada con que pagar. No teníamos nada que darle a Dios para poder recuperar ese estado que teníamos. No podíamos pagar ni nada que ofrecer o hacer para poder volver a ese estado en el que nos encontrábamos. Es más, la Biblia es tan precisa que dice que ni siquiera intentamos hacer algo por recuperarlo, porque dice que estábamos cómodos en nuestros delitos y pecados. Nos sentíamos cómodos siguiendo la corriente de este mundo. Por eso fue necesario entonces que Dios enviara a ese príncipe de paz, ese que rescataría lo que se había perdido. Ahora tenemos a alguien que sí tenía para pagar, alguien que sí pudo entonces reconstruir nuestra vida y darnos ese gozo, esa paz. ¿Cómo no estar agradecido? La pregunta es, ¿no tienes motivo para dar gracias? ¿Has sido adoptado? ¿Eres guardado? Ahora tienes paz. ¿Cómo no dar gracias? Pero encontramos una última razón por la cual debemos ser agradecidos, y es que la gratitud es una muestra de nuestra fe. La gratitud es una muestra de nuestra fe. Lucas capítulo 17, versículo 11, 19. Lucas capítulo 17, el versículo 11 dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, el versículo 19, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y dijese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Quiero que recordemos este evento en el que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea.
Y al entrar en una aldea, le salieron a su encuentro 10 hombres, 10 leprosos, los cuales se postraron de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro. Le gritaron: ten misericordia de nosotros. Cuando él los ve, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 10 hombres fueron los que salieron al encuentro con Jesús. Se nos dice que los 10 lo reconocieron como maestro. Los 10 fueron sanados por Jesús en un abrir y cerrar de ojos, porque la misericordia de Dios es para todos. Él hace llover sobre justos e injustos. La tragedia, mi hermano, el problema de la historia, ¿cuál es? Que 9 de esos hombres recibieron un beneficio solamente temporal, fueron limpiados, pero se perdieron del beneficio eterno. ¿Cómo así? Uno solo de esos que fueron sanados regresó a Cristo a dar gracias. Los otros 9 se mostraron entonces como ingratos. Ahora a este que se devolvió a agradecer, Cristo le dice: tu fe te ha salvado. La costumbre o la tradición antigua, cuando un hombre poseía esta enfermedad de lepra, era aislado completamente. Algunos tenían la posibilidad y se curaban después de numerosas técnicas de curación. Cuando estos eran curados o sentían que estaban curados, tenían que presentarse delante de los soldados, tenían que ir y ellos daban el aval si fueron o no curados. Si sí lo fueron, dejaban que se reintegraran con el pueblo. Si no, los mandaban pues a apartar nuevamente. ¿Qué pasó? Estos 10 leprosos se acercan a Cristo, piden ser limpiados. Cristo les dice: vayan, preséntense ante los soldados, en el camino serán limpiados. Y así fue. Camino a esto se presentan los 10 hombres y los 10 ya estaban limpios, estaban curados. Pero de los 10 solamente uno se regresó a la aldea donde estaba Cristo a darle las gracias. ¿Y qué le dice Cristo? Sorprendido, porque solo uno se devolvió a dar gracias. ¿Qué pasó con los otros? Y él le dice: vete, tu fe te ha salvado. Y por eso es que decimos que los demás recibieron un beneficio temporal. Este que mostró gratitud, Cristo le dice: tu fe es lo que te ha salvado. No solamente fue limpiado de la lepra, sino que también fue salvado. Pero a los otros 9, la ingratitud es la que los condenó. Recibieron un beneficio temporal, sí, fueron limpiados, ya no tenían lepra, pero se iban a morir en cualquier momento otra vez. Recuerde que las características que presentábamos del hombre impío, ¿cuál era? Un hombre que conoció a Dios, no dio gracias. Y la característica del postrer hombre es un hombre ingrato. 10 hombres fueron entonces los que se encontraron con Cristo, pero solo uno fue salvo. Los otros 9 no mostraron agradecimiento. Ahora, ¿cuánto contraste hay entre el leproso agradecido y el mundo en que vivimos? ¿Qué hace la mayoría de las personas cuando les sucede algo malo? Le echan la culpa a Dios, pero cuando les sucede algo bueno, sí dicen que es fruto de su trabajo o de su buena suerte, o porque se lo merecían.
Recordemos siempre lo que Dios ha hecho por nosotros y que nunca olvidemos aquello que estimula, sostiene y da el poder a nuestra vida. La buena noticia que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús es el amor de Dios hecho carne por nosotros, aún en medio de los problemas diarios y de los sufrimientos de la vida. Solo quienes confían en Cristo, solo quienes muestran su vida de piedad, solo ellos entenderán el poder y entenderán la paz que ahora tienen. Solamente estos mostrarán gratitud. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo nos permite ver más allá. Nos permite ver que esta vida no es más que una pequeña parte de algo mucho más grande. La gratitud entonces es un resultado de la fe y no un producto de la circunstancia. No damos gracias pensando en que de alguna forma se nos darán las cosas. No damos gracias porque tenemos fe que Dios hará su voluntad para hacer eso en nosotros. Ahora, la parte interesante del hecho que presentábamos con los leprosos es que se resalta que aquel que se regresa a dar gracia es un samaritano. ¿Y cuál es la razón? Es que no había un amor entre judío y el samaritano. Había un odio mutuo que había sido motivado por el hecho de que los samaritanos eran una raza mixta. Esa raza entonces de personas hacía que los judíos, que se presentaban como una raza pura, menospreciaran a estas personas. Veían a estas personas que se casaron con gentiles algo despreciable para la mayoría del pueblo judío. Y entonces esto de hecho fue sorprendente, porque vino un samaritano cayendo sobre su rostro a los pies de un judío y le agradeció. Recuerde, Cristo es judío. Recuerde, la relación que había entre judíos y samaritanos no era buena. Para un judío era despreciable hablar con un samaritano y el samaritano vivía en rencor en contra del judío. Mas, sin embargo, en ese momento lo único que tuvo en cuenta este hombre fue lo que Cristo hizo por él. Y fue movido por esa gratitud que, a pesar de la diferencia de raza, se postra a los pies de Cristo y le da las gracias. Es por ello entonces que la invitación no es a tener expresiones de gratitud, sino ser agradecido aún a pesar de las circunstancias y demostrarlo con nuestro actuar. No hay contraste en lo que vivimos hasta el día de hoy. Tú que oras todos los días porque estás desempleado, comienzas a venir a la iglesia, das gracias por todos, pero al momento de encontrar el trabajo, comenzar a trabajar, ya no te queda tiempo para orar, ya no te queda tiempo para agradecer, incluso por el horario ya no puedes venir a la iglesia. No es más que lo que hicieron los leprosos. Recibiste un beneficio temporal. Algún día morirás y ese trabajo no te va a servir del otro lado del mundo. Persigue el beneficio eterno, sea agradecido por aquello que no se borrará. La invitación, mi hermano, es a tener expresiones de gratitud y vivir en gratitud. Vivir con un espíritu que entiende que Él ha dado paz cuando merecíamos solo castigo. Vivir entendiendo que ahora somos hijos de Dios después de ser presentados como hijos de ira. Vivir agradecidos entendiendo que somos guardados hasta llegar a esa recompensa que se nos ha prometido.
vivir en el entendimiento de que mostramos nuestra fe al momento de estar confiado de que Cristo cuidará a su iglesia. Cuando éramos entonces unos simples enemigos, hemos sido ahora hecho parte de Cristo. Y es ese Cristo quien ha prometido no dejarnos solos, sino guiarnos hacia la eternidad, hacia esa promesa, hacia esa herencia incorruptible. ¿Tenemos razones para dar gracias? Sí, pero mucho más allá tenemos razones para vivir una vida llena de gratitud. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a tener en cuenta cada día de nuestra semana en que todo lo bueno y lo malo obra para nuestro bien. Que a pesar de la circunstancia tengamos un corazón agradecido, recordando eso que ya obtenemos, y es esa vida en Cristo. Oremos, mis hermanos. Padre,